Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica. Espero te encuentres muy bien. Este video está orientado a dos personas típicamente que ya me han hecho la misma pregunta referente al tema de los diodos rectificadores de la salida. Una de las preguntas que me hacen muy comunes es que si todos los diodos que están en la salida de la fuente de alimentación son diodos Schottky, ¿verdad? Vamos a responder esa pregunta en la mesa de trabajo y también voy a aclarar algunas con respecto a la etapa caliente de la fuente de alimentación. Esta es una gran clase de los diodos rectificadores de la salida. Por favor, anótenla, sobre todo para los que están comenzando. ¿Por qué? Porque no siempre vas a poder hacer o sustituir un diodo por otro a pesar de que se vean iguales. Y eso va a tener unas características especiales. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Muy bien amigos, vamos a aclarar este concepto fundamental de la parte de los diodos que suele confundir a muchas personas que están comenzando en el mundo de la reparación. Incluso a personas que ya tienen mucho tiempo reparando fuentes de alimentación conmutada. Ustedes saben que mi canal es uno de los canales más fundamentales o más adicto a la parte de reparación de fuentes conmutadas porque es el bloque principal que alimenta a la mayoría de los equipos electrónicos del hogar. Nosotros durante años hemos hecho análisis de circuitos, hemos indagado profundamente diferentes tipos de componentes y seguimos indagando para seguir aprendiendo. Es decir, desmenuzar completo las fuentes de alimentación conmutadas. Hay una cosa que suele confundir mucho a los que están comenzando e incluso, vuelvo y repito, a los que tienen tiempo. Y es la parte de los diodos rectificadores de la salida de la fuente de alimentación. Incluso en la parte primaria. ¿Por qué? Porque muchas veces, sacando a los diodos de baja frecuencia, hay algunos diodos que están en la parte primaria de la fuente de alimentación que también trabajan justamente para rectificar o a veces para protección. Pero vamos a hablar específicamente ahorita de algo fundamental e importante que se suele confundir mucho. Y eso es la primera pregunta. Vamos a hablar acá, diodos rectificadores. Diodos rectificadores de salida. La primera pregunta es, ¿son Schottky todos? Esa es la primera pregunta que muchas personas se preguntan. ¿Los diodos rectificadores de salida son Schottky todos? No, muchachos. Esa es la primera pregunta y la respuesta es igual a no. La segunda pregunta que me suelen hacer, ¿son todos de alta velocidad? En la salida, estamos hablando de diodos rectificadores de salida. Dos preguntas comunes que la gente se hace. ¿Son Schottky todos? La respuesta es no. ¿Son todos de alta velocidad? La respuesta es igual a sí. Todos los diodos en fuentes de alimentación conmutada que vienen después del transformador chopper, todos son de alta velocidad. Ellos reciben diferentes nombres. Algunos lo llaman fast recovery. Esto se traduce como diodos de recuperación rápida. ¿Ya? También lo puedes encontrar con el nombre de ultra fast. Así. Diodos de recuperación rápida, diodos de alta velocidad, diodos de rectificaciones de alta frecuencia, en fin. Los diodos rectificadores de la salida son diodos que rectifican la alterna de alta frecuencia. ¿De qué? Del chopper. Entonces, la respuesta que yo te estoy dando acá, dos preguntas que se hacen mucho las personas que están comenzando en el mundo de la reparación.
¿Los diodos rectificadores de salida son todos Schottky? No. ¿Son todos de alta velocidad? Sí. Ahora, en algunos casos nosotros vamos a ver este tipo de diodos. Pero en otros casos, en otro tipo de fuente de poder de alimentación, usted me va a encontrar así. O lo va a encontrar de la manera en como lo hemos visto ahorita, así. ¿Verdad? Así. Estos son los diodos típicos que usted me encuentra en la salida de una fuente de alimentación de 3 terminales y el diodo común de agujero pasante como estos. Acá, los otros también son de agujeros pasantes. Acá, pero de 3 terminales. Pareció un transistor. Entonces, fíjate lo siguiente, muchachos. Nosotros, para entender cómo trabaja los diodos rectificadores de alta velocidad, o por lo menos saber si son de alta velocidad o si son Schottky, usted siempre tiene que buscar número de referencia. Número de referencia. ¿Qué es el número de referencia? El número de referencia es lo que viene impreso en el componente electrónico. Si yo te agarro esta fuente, yo veo aquí un diodo en la salida y me dice RSR 5100. Por la experiencia propia, el SR5100, SR5100 es un diodo de barrera Schottky. Así. Algunos lo nombrarán diferente. Pero el SR151 es un diodo de barrera Schottky. ¿Qué quiere decir? Bueno, fíjate lo siguiente. Este diodo viene en el formato normal, el típico, así. Esa es otra pregunta que me hacían, que si los diodos Schottky venían solamente de 3 terminales, porque muchos se habían encontrado que los diodos Schottky venían de 3 terminales. Yo te estoy demostrando que no. El diodo Schottky puede venir así también. Este señor que está acá es un diodo Schottky. Es un diodo rectificador de barrera Schottky, donde tiene una tensión de inversa aproximadamente de 100 voltios. Ya, para que lo tomen en cuenta. Este tipo de diodos, cuando ustedes lo ven grueso, vienen entre 5, 4 o 3 amperios aproximadamente. Entonces, cada vez que usted vea una fuente de alimentación, usted tiene que buscar el número de referencia. El número de referencia es el número que viene pegado en el encapsulado del diodo como tal. Entonces, el diodo de barrera Schottky puede venir en formato normal o en el formato parecido a un transistor de 3 terminales y típicamente viene de cátodo común, así. Las dos flechas me indican un diodo con la flecha hacia adentro, cátodo común. Pero, ¿por qué tiene 2 flechas? Porque dentro del encapsulado hay 2 diodos. Hay 2 diodos y cada diodo de ese puede ser un Schottky. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces el diodo Schottky puede venir así o puede venir así. Pero el diodo Schottky no es un diodo común, ultra rápido. Por ejemplo, hay otro, acá si nos vamos acá en la referencia a esta fuente. Mira, aquí tengo uno y me habla de SF36G. SF36G. Así. También es un diodo rectificador super fax. También se puede llamar super fax, puede llamarse ultra rápido, pueden decirle el nombre que ustedes quieran dentro del parámetro técnico, obviamente. Y este diodo tiene algo que se conoce como la tensión inversa de aproximadamente 400 voltios. ¿Se dan cuenta de la diferencia en voltaje?
inverso, 100 voltios, 400 voltios. ¿Y por qué es eso? Muchachos, porque los diodos de barrera Schottky generalmente están para líneas de bajo voltaje. 20, 150 voltios aproximadamente. 200 voltios a lo más. Entonces, esto es importante y es fundamental a tomarlo en cuenta. Entonces, si la persona que está comenzando me comprende esto, usted está del otro lado de la reparación en fuentes de alimentación conmutada, porque muchas de las fallas van a ser ocasionadas por diodos de salida. Entonces, para buscar un reemplazo, usted tiene que saber el concepto del diodo de barrera Schottky versus el diodo rectificador superfax. ¿Ya? Hay unas características fundamentales. Los diodos de barrera Schottky tienen una caída de voltaje más bajo de lo normal. La caída de voltaje ronda aproximadamente entre 0.2 voltios a 0.5 voltios aproximadamente. Mientras que la caída de tensión en los otros tipos de diodos de estos acá, como estos, suelen ser entre un 1.0 voltios, ¿ya? O incluso un poquito menos, 0.7 voltios, 1.5 voltios aproximadamente, por ahí está. Más o menos, si no mal recuerdo. Ya, entonces, debes de recordarme esto siempre. Otra cosa importante, aquí vemos el SF36G como diodo rectificador que viene de manera así. Pero también puede venir los diodos ultra rápidos sin ser necesariamente Schottky, diodos de 3 terminales de cátodo común. Para que lo tomen en cuenta. Aquí lo importante siempre es saber el número de referencia del componente electrónico, pero de antemano yo te estoy diciendo a ti algo muy importante y muy clave acá. No todos los diodos rectificadores de salida son Schottky. Algunos son diodos Schottky, otros son diodos de alta velocidad, ¿verdad? Pueden venir los Schottky, pueden venir en este formato o en el formato de 3 terminales, al igual que los diodos rectificadores súper rápidos. De tres terminales y así. Lo importante es que tú siempre busques el número de referencia. ¿Cómo vas a saber si es un diodo rectificador ultra rápido o un diodo de barrera Schottky? La misma hoja de datos te lo va a decir. Porque arribita te va a decir eso, te va a decir diodo de barrera Schottky o diodo Schottky, como ustedes quieran llamarlo. Hay una diferencia importante. La caída de tensión es mucho más baja en los diodos Schottky, ¿verdad? Que con respecto a los diodos rectificadores ultra rápidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tienen los diodos Schottky en diferencia? Bueno, aparte de la caída de voltaje, son extremadamente rápidos. Me preguntarán, ¿cuál es más rápido? ¿El diodo Schottky o el diodo rectificador de alta velocidad? El más rápido es el diodo Schottky. Es mucho más rápido que un diodo rectificador superfax. Ambos son rápidos, pero el Schottky es mucho más rápido que el propio de alta velocidad. El Schottky tiene una particularidad que generalmente lo colocan en líneas de 12 voltios, 5 voltios, 24 voltios o en líneas de hasta 150 voltios aproximadamente. Una pregunta que me hacen mucho también. Hay diodos que vienen por la parte de atrás, en la parte caliente de la fuente de alimentación. ¿Esos diodos qué son? ¿Son diodos Schottky o diodos ultra rápidos? Bueno, recuerda una cosa. Los únicos diodos de baja frecuencia que están en la parte caliente de la fuente son las que vienen para la rectificación, que te va a entregar el B+ con respecto al capacitor. Pero en algunos casos van a venir este tipo de diodos en la parte caliente de la fuente, tipo SMD, o incluso por arriba, dioditos así. Son diodos de alta velocidad. Son diodos de alta velocidad, pero no son Schottky. ¿Por qué? Porque los diodos Schottky están para trabajar con voltajes bajos, tensiones inversas de voltajes bajos. Mientras que los diodos rectificadores superfax generalmente tienen tensiones más altas. Las tensiones rondan de entre ¿cuánto? 400, 600, 500, dependiendo. ¿Ya?
Eso es importante a tomarlo en cuenta. Los diodos rectificadores Superfast son más rápidos que un diodo normal, pero más lentos que los famosos Schottky. Ya, eso por favor necesito que se lo graben. Esta es una clase referente a los diodos, fundamental para que la persona me pueda comprender. Ya me comprendiste que los diodos rectificadores de la salida pueden ser Schottky o pueden ser diodos ultra rápidos, que pueden venir en formatos de 3 terminales o en el formato normal. Ya, ambos. Y que en la parte caliente de la fuente de alimentación, algunos diodos son diodos ultra rápidos, pero no son Schottky. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales una vez más. Bendiciones para todos. Espero se encuentren muy, pero muy bien.